Son las 3 de la tarde, hora de dar un salto a lo desconocido, no a una, sino a diversas dimensiones, física, emocional, energética, espiritual. Abre tu mente y tus sentidos. Sociedades secretas, hermandades, masones, gnósticos, rosacruces, temas para tu vida y tu alma, Access Consciousness Theta Healing, constelaciones familiares, archivos akáshicos, biodescodificación, programación neurolingüística, psicología transpersonal, morfopsicología, esoterismo, filosofía, espiritualidad, impacto extraterrestre, vida después de la vida, ¿qué es el alma? ¿Qué es el aura? El ser y la conciencia, todo esto y más aquí en Ser, Saber y Hacer con Odiseo de Ítaca. ¡Comenzamos! Buenas tardes, yo soy Odiseo de Ítaca, bienvenido a Ser, Saber y Hacer, emisión semanal donde hablamos de todos los temas que tengan que ver con el desarrollo del ser y la conciencia. Y bueno, pues cada semana que tocamos un tema que nos abra un poquito la mente a saber de otras posibilidades, de otros caminos, pues todo eso es bienvenido. Quiero iniciar contándote un cuentito de Anthony de Melo, que es a una persona en la selva y entonces de pronto ve como un tigre caza un animal y entonces come lo suficiente porque está solo y deja ahí parte de ese animal. Después vio que otro animal pues no podía valerse por sí mismo y no puede caminar, llega arrastrándose donde están los restos de este animal del cual dejó el tigre y se alimenta. Entonces el hombre que observaba esto pensó: wow, o sea, Dios es tan espléndido, tan benévolo, que nos alimenta sin necesidad de hacer nada, ¿no? Nos llega todo lo que necesitamos. Entonces decide volverse ermitaño y ponerse ahí esperando a que la comida le caiga del cielo o llegue, ¿no? Entonces pasa un tiempo y le dice: ¿por qué haces eso, Dios? Si yo tengo fe en ti, si yo vi cómo alimentaste a este animalito que no tenía la facultad de valerse por sí mismo, estoy aquí lleno de fe y no me llega la comida. Y entonces hay una voz que le dice: Dios, porque tú puedes caminar, puedes valerte por sí mismo, puedes buscar tu comida y estás para ayudar al que no puede alimentarse por sí mismo. Entonces muchas veces leemos mal el mensaje y creemos que estamos esperando milagros donde no necesitamos milagros, ¿no? Y donde sí podríamos hacer milagros. Entonces hay que cambiar nuestro enfoque, nuestra visión, para darnos cuenta qué es lo que realmente necesitamos y en cuál es la verdadera postura, situación en la cual nosotros nos encontramos. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, pedimos, pero no nos paramos a reflexionar que aquello que estamos pidiendo no es necesario que lo pidamos. Sin embargo, partimos, que esto es lo importante siempre, de una carencia. Cuando sentimos, pensamos que carecemos de algo, pues entonces nos aventuramos a pedir cosas que no nos damos cuenta. Primera, no es que lo necesitemos o no, sino que estamos en posibilidad de movernos, de generarlo, de conseguirlo nosotros, ¿no? Por allá se está moviendo mucho una frase de que se te aparece un tigre y le dices: no me comas, soy vegano. Entonces tampoco tiene que ver nuestra manera de desenvolvernos, nuestras costumbres. Si somos veganos o no, pues un tigre no deja de ser tigre. Tampoco hay que ser tan ingenuo, ¿no?, para ponernos en peligro de una manera fortuita. Bueno, bienvenido una vez más a Ser, Saber y Hacer. Y estoy haciendo toda esta introducción porque hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver precisamente con la forma en que nos alimentamos. Yo estaba hablando, aparte de la alimentación física, de otro tipo de alimentarnos también, de las impresiones, de todas las cosas que nos suceden, pues son impresiones, y de impresiones también se alimenta nuestra mente. Entonces hay que tener cuidado y ser selectivo en qué dejamos entrar a nuestra mente. Bueno, pues presento a Iris Campeón. Muchas gracias por acompañarnos en Ser, Saber y Hacer. Bienvenida. Gracias Ulises. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, aquí. De paseo porque vives en Cancún. Sí, vivo en Playa del Carmen y vengo a la Ciudad de México cada 2-3 meses
para ver a pacientes aquí, dar cursos y más que nada compartir mi pasión, que es la Ayurveda. Precisamente allá estaba por mencionarlo. El tema de hoy vamos a hablar de Ayurveda. ¿Lo has oído? ¿Lo conoces? ¿Tienes alguna referencia? Bueno, en mi caso lo había escuchado mucho, pero no sabía exactamente en qué consiste, de qué trata. Y para eso está Iris aquí el día de hoy. La palabra, empezando por la palabra Ayurveda. Sí, Ayurveda tiene dos partes. Es una palabra en sánscrito y Ayur quiere decir vida y Veda quiere decir conocimiento o ciencia. Entonces, el Ayurveda es la ciencia de vivir o es la conciencia de la vida. Nos da muchas herramientas y nos enseña cómo vivir, que es muy bonito porque en la sociedad moderna no nos enseñan cómo vivir, nos enseñan cómo hacer matemática, nos enseña cómo trabajar, cómo cuidar nuestra higiene un poquito, pero no nos enseña cómo vivir, y eso es lo que nos aporta Ayurveda. Bueno, pues precisamente la dividiste en dos, ¿no? La palabra. Y nos quedamos en Veda, que nosotros nos dirige el pensamiento hacia el oriente, allá por la India, porque hablamos de los Vedas, ¿no? Ya dijiste ciencia. Y también esta palabra del sánscrito, que era un lenguaje que ya desapareció, pero que se siguen respetando palabras porque dicen que era un lenguaje tan vasto y que matemáticamente estaba perfectamente estructurado ese lenguaje, y que lo usaban pues como ciertas élites que estaban como la clase sacerdotal, los dirigentes, etcétera, etcétera, y ya el pueblo usaba otra variante más sencilla, y de ahí se fue usando cada vez más variantes hasta llegar a lo que ahora se conoce como el hindú. Sí, es un lenguaje vibracional. O sea que las palabras tienen un efecto a los que les rodea, tiene un efecto al que canta sánscrito. Yo diría que no ha desaparecido, solo que ahora se ocupa en el lenguaje en diferentes dialectos en la India, pero más que nada se ocupa como de cantos en sánscrito. Sí, los cantos mántricos, ¿no? Sí, exacto, para los maestros de yoga o los que les gusta estudiar más estas ciencias védicas, como lo es el Ayurveda, pero también hay muchas más y usan pues esa sabiduría de ese lenguaje, ¿no? Y pues sí, mucho de la Ayurveda está en sánscrito. Sí, si se tendrá una idea más o menos de un origen, de cuándo inició, a quién se le ocurrió o cómo se empezó a conjuntar toda esta información. Mira, se dice que la medicina ayurvédica es la medicina más antigua del mundo. Viene de la India y se dice que es la medicina más antigua del mundo porque los documentos más antiguos en la tierra de una medicina son de Ayurveda y tienen más de 50,000 años. Pero en esos documentos se dice que 50,000. Había Ayurveda antes de eso. O sea, esos documentos eran como como que decidieron ahora lo vamos a escribir, pero como que ya existía por años antes de eso. Bueno, 50,000 años no va de acuerdo con la ciencia, pero sé que existen libros en la India que datan de miles de años, ¿no? Y hacen referencias como... Dije 50, digo 5,000. 5,000. Ah, bueno, sí, 50,000 sí es Español tremendo. luego no a lo mejor viene de los Atlantes. Sí, no. 5,000. Podría ser, porque, bueno, también hablar del Tao, que es de allá de China, también se habla de miles y miles de años antes, y que Lao Tse nada más recopiló en unos libros, pero que esa información ya existía, ¿no? Claro. Más o menos. Entonces no se me hacía tan descabellado, pero dije, wow, ¿qué libros tú sabes? Ha de ser sagrados. Pues muy bien, y entonces, pues Ayurveda te habla de... Ayurveda abarca muchísimo, abarca todo lo que es el conocimiento de alimentación, también de masajes que usan un montón de diferentes tipos de aceites, desintoxicaciones, que en el Ayurveda se llama Panchakarma. También tiene toda la parte preventiva, tiene la parte de herbolaria, abarca muchísimo.
Yo por lo general me concentro más en lo que es la parte de cambios de estilo de vida y cambios de alimentación de acuerdo a la constitución de la persona, porque Ayurveda tiene esta cosa maravillosa de ver todo específico, que lo que le funciona a ti no me va a funcionar a mí, ni a lo mejor a nuestro amigo, amiga o a mi mamá, a lo mejor tiene que cambiar un poquito, y ahí es ese como lente ayurvédico donde puede ver este alimento calienta, este alimento enfría, este alimento te sube de peso o aumenta peso o baja de peso, o es astringente o es estimulante. Entonces tiene como todos esos detalles bien especificadas, y para cada persona vemos cómo pueden alimentarse para estar bien, no solo de su salud, sino que su pensamiento, o sea, que los sabores de las comidas pueden cambiar nuestro estado emocional. Entonces vamos siempre viendo esas cosas, y también cómo prevenir, cómo usar el alimento como nuestra medicina, en vez de estar como siempre tomando medicinas después de que ya nos hemos enfermado, ¿no? Es como prevención. Fíjate que ahorita que estabas hablando se me viene a la mente todo esto que trata la macrobiótica. No sé si tomó de ahí o van a la par o son corrientes diferentes pero que hablan exactamente de lo mismo. Uh-huh. Parecería, sí, ¿no? Sí, los macrobióticos es parecido, pero ellos están trabajando como adentro del yin, yang, ¿no? Y nosotros estamos trabajando adentro de los 5 elementos, y esos 5 elementos luego van a 3 doshas. A ver, explícame algo de los 5 elementos, sí. Porque acá en Occidente sabemos de 4, ¿no? Por la astrología. Exacto, sí, y bueno, en la cultura mesoamericana también son 4, ¿no? Y también en las culturas indígenas de Norteamérica. Pero en Oriente, por ejemplo, en China ya son 5 también. Son 5 también en China, solo que son 5 diferentes. En la India empiezan con el éter. Uh-huh. El éter es el espacio, como la nada. Luego viene el viento o el aire, luego viene fuego, agua y tierra. Entonces esos son los 5. Okay. De esos 5 se hacen 3 doshas. Los doshas son como fuerzas elementales que gobiernan los humanos, pero también gobiernan el tiempo, gobiernan los ciclos del año, gobiernan los animales, las plantas. O sea, es completamente como pensar que nosotros estamos hechos de los mismos uh-huh. elementos que el resto del planeta, aunque en la vida moderna estamos viviendo como si fuéramos extraterrestres, ¿no? Como en ciudades y en tecnología y todas estas cosas, pero en la perspectiva ayurvédica vemos que igual estamos tomando en cuenta el calor, el frío, la humedad, cuando está seco, el fuego, el aire. O sea, siempre estamos pensando elementalmente, y se ve en las personas no solo en sus rasgos físicos, sino que en sus rasgos mentales, sus formas de ser, cómo hablan, cómo piensan, sus tendencias emocionales, y pues nos da pues, un mapa para poder entendernos a nosotros mismos. Y lo que a mí me ha dado también en la Ayurveda es como tenerle más compasión a otras personas, porque ya entendiendo las diferentes constituciones, ya no me desespero tanto de las personas. Digo, sí, pues esa persona es kapha, entonces pues va a hablar más lento, van a hacer las cosas un poco diferente. Ahorita que dijiste kapha, había escuchado algo de esas palabras, no sé si por ahí va vayu o algo así, que es aire. Vayu es aire. Ándale. Ajá, entonces vayu es adentro de vata. Vata sería el dosha, que se podría decir es una constitución. Una persona podría ser una constitución vata, también podrían ser una constitución pitta o
o kapha, o diferentes porcentajes de esos, que luego se dividen, pero esos son los 3. Fíjate, ahorita que estamos hablando de los elementos, que aparte es hablar pues de la naturaleza, de la materialidad, pero que tienen vida, y que, como dijiste, están afuera, pero también están adentro de nosotros mismos, por eso hay una identificación. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, en el agua, hablar del humor o de estos fluidos internos, cuando, por ejemplo, en el exterior, un río que fluye, que corre, que es abundante, pero cuando se para, que es una lagunita o se estanca, entonces le sale una lama y se ensucia porque no está fluyendo, ¿no? Porque no se está limpiando. Entonces nuestros humores, cuando son fuertes, pues se estancan, estamos estancados en algo, y cuando fluyen, pues hay abundancia en nosotros, ¿no? Porque reímos, porque vamos más sueltos, más libres. Es muy, muy interesante eso, al igual que el fuego, ¿no? La astrología, pues ves que divide de 3 en 3, creo. Sí, de 3 en 3 símbolos, ya sea aire, tierra, fuego, agua. Entonces, les da ciertas características. Pero bueno, tú hablas de calor, seco y todo eso tiene que ver también con la alimentación o la zona geográfica en donde vivimos y requerimos comer ese tipo de alimentos. Sí, también tiene que ver con dónde vivimos. Por ejemplo, lo que decías de seco o húmedo y cómo nos afecta adentro del cuerpo. Esa metáfora que usaste, yo lo uso mucho con personas que son kaphas. O sea, kapha es agua y tierra. Entonces tienen mucha agua y no les gusta hacer ejercicio. Entonces yo les digo, tienes que hacer ejercicio, porque imagínate un lago o una lagunilla donde se estanca el agua y se está creando bacterias ahí. Eso es lo que te está pasando en tu cuerpo. Entonces tienes que sudar mucho y así escurre el agua, empiezan a correr los ríos y te sientes con mucho más energía y pues les inspira, ¿no? Si les pongo ese ejemplo. En mi caso, por ejemplo, también pues yo vivo en un lugar muy húmedo donde siempre como que tengo sueño y todo el mundo andamos un poco como... Somnolientos. Sí, un poco así lentos. Y cuando llego a la ciudad me siento como otra persona, me siento como una persona literalmente diferente porque los elementos cambian. Aquí me seco y me siento más ansiosa, me siento con más energía, pero como con más tendencia a que esa energía se vuelva ansiedad y tengo que cuidarme mucho. Y lo veo en la gente también, ¿no? Que la gente anda como más reseca, más acelerada. Oye, fíjate, esto que estás diciendo, por ejemplo, en Europa, se sorprenden de los latinos porque dice que no se nos nota tanto la edad como a ellos, que son lugares donde dura más el invierno, entonces se les reseca más la piel, y aquí son como más húmedos, ¿no? Los lugares. Entonces vivir en playa, pues también es bueno, ¿no? Sí, para la piel. Para mantenernos siempre jóvenes, esa es mi estrategia. Para la piel es bueno. Pero hay que comer alimentos principalmente que se dan donde estás viviendo. Sí, exactamente. Y por eso mi trabajo se llama Ayurveda en Mesoamérica. Lo llamo así porque mi mamá es estudiante y maestra de cultura mesoamericana. Ella es de México, mi papá es de Estados Unidos. Entonces, de acuerdo a las clases y las cosas que he aprendido de ella, digo, pues en México existía una Ayurveda, solo que no está documentada, pero se ve en lo que ella me dice de lo que hacían los ancestros aquí y también de todo Mesoamérica, que abarca más de México, obviamente. Por eso dije, pues quiero que mi trabajo no sea como tan rígido, quiero que sea como incluyente. Entonces por eso incluyo más que nada alimentos mexicanos, ancestrales, que son medicinales, solo que los estoy involucrando de la perspectiva ayurvédica y también mezclo un poco la perspectiva mesoamericana, porque yo pienso que los mexicanos todos deben de comer tortillas de maíz,
¿verdad? Y chile. Sí, o sea, tengo muchos, tengo 10 alimentos que digo, sí deben de comer, pero ¿en qué cantidades? Por ejemplo, las personas que son de fuego no deben de comer mucho chile, ¿no? Porque son los que se ponen más agresivos, les da úlcera, se irritan, les da reflujo, les da acidez, se ponen rojos, se ponen enojados. También. Y fíjate que hay la leyenda de cómo surgimos los mexicanos, que somos hombres de maíz. Entonces por eso en todo va el maíz, ¿no? En la tortilla, pero se aplica en muchísimas cosas y podemos, aparte es bien noble, ¿no? Sembrar la mazorca, se puede estar sembrando en diferentes épocas del año y tener como ese abasto del maíz, como en Oriente el arroz. Sí, no, exactamente. Y yo creo que es importante siempre incluir las comidas que están cultivándose en nuestras tierras. Entonces, pues tenemos el beneficio en México de que hay muchísima variedad. Muchas de las comidas de la India se encuentran aquí también. Muchas de las comidas medicinales de la India también se conocen aquí y se usan, ¿no? Como el cilantro, también esta hierba que se llama neem, también el neem se cultiva aquí, también se cultiva allá. El cardamomo es una especie que también se usa de forma medicinal, aquí se encuentra, en la India se encuentra, porque como no estamos muy lejos del, ¿cómo se llama? Del latitude, pues sí tenemos mucha variedad de lo que podemos comer aquí. Pero a ver, dime de este tema que me dejó pensando. Entonces, obviamente lo que comemos afecta o interviene directamente en nuestro carácter, en nuestra forma de ser. Absolutamente, sí. En el Ayurveda hay 6 sabores y esos 6 sabores son importantes de tratar de incluir lo más posible. O sea, lo ideal es cada comida, pero es un poco complicado hacer eso, ¿verdad? Pero yo digo que es una meta alcanzable incluir los 6 sabores todas las semanas. Todas las semanas están ahí esos 6 sabores y los 6 sabores están conectados a diferentes emociones y nos cambian las emociones. Por ejemplo, los 2 sabores que están como más destacados en la vida moderna es el dulce y lo salado. Entonces, lo dulce es el amor. Todo el mundo quiere el amor, todo el mundo quiere lo dulce y es el antojo que todo el mundo busca, pero no solo los humanos, sino también los virus, las bacterias, los hongos, los parásitos, y por eso hay que tener cuidado, porque si pasamos de lanza con ese sabor dulce es cuando también nos llenamos de bichos. La cantidad, de ir equilibrando las cantidades que se requieren consumir, ¿no? Y cómo se mezcla. Pues fíjate que también en el Tao recomiendan, y los chinos hacen eso de mezclar los 5 sabores, ellos le llaman 5 sabores, ¿no? Todo eso, agrio, dulce, salado, etcétera, etcétera. Y pues no hay mucha obesidad allá. O sea, sí hay, pero no en cantidades tan grandes como aquí, por ejemplo, en México. O en Estados Unidos. Sí, es otra perspectiva. O sea, en Ayurveda no estamos viendo como nutriólogos que ven la parte de calorías, de vitaminas, minerales. No lo desvaloramos tampoco. Sabemos que existe y tratamos de mantenernos al tanto, pero lo que para nosotros es importante son los 6 sabores y de acuerdo a tu constitución van a haber unos sabores que tienes que destacar más en tu dieta que otras. Pero como dices, es personalizado. Personalizado. O sea, tiene que hacerse como una valoración a cada quien. Sí, y también es muy importante en la alimentación ayurvédica la temperatura de la comida al momento de comerlo, ¿no? Y eso, más que nada, cálida, la comida cálida. Caliente, o sea, lo frío no es muy bueno consumir. Por ejemplo, un heladito de vez en cuando, bebidas frías. No, bebidas frías no. Lo que hace es que te apaga el agni. El agni es tu fuego digestivo. Entonces, al consumir cosas frías, como cuando comemos sobras del día anterior, pero recién sacados del refri, súper frías,
pues no te está apagando tu fuego digestivo. La gente que siempre está tomando bebidas con mucho hielo, también lo que están haciendo es que lo están apagando, y luego a veces lo que hace el cuerpo es que trata de compensar y lo sube un montón y les da acidez, luego tienen mucha hambre cuando la verdad su propio cuerpo ya no tiene hambre. Lo desequilibra su fuego. Y fíjate, entonces tiene mucha lógica ese dicho que dice: la venganza es un platillo que se come frío. Sí. O sea, no te lo puedes comer rápido, tiene que ir lento, y aparte va a tener su consecuencia, ¿no? Hay que saber claro. que tiene su consecuencia la venganza. Entonces, tomar agua fría antes o después de la comida o entre comidas no ayuda a la digestión. Sí, lo que decimos es que si estás comiendo una comida seca, está bien comer un poco de líquido, pero no debe de ser frío. Y digamos medio vaso, un vaso, algo así. Pero si ya estás comiendo algo que tiene mucho líquido, como una sopa, ya no hay que tomar líquido, porque es como cocinar arroz y que estamos dejando a que se hierva el agua, y ya que empieza a hervir el agua, le ponemos un montón de agua, pues ya deja de cocinar ese arroz. Es lo mismo con la digestión. La digestión es todo. En la Ayurveda es la base de toda la salud, porque cuando estamos digiriendo bien la comida, estamos creando tejidos de alta calidad. Cuando no estamos digiriendo bien la comida, es cuando empezamos a hacer tejidos de baja calidad, y eso llega también a nuestros pensamientos, a nuestro bienestar, a cómo nos sentimos. Entonces, evitar las cosas frías y congeladas mayormente, ¿no? Mayormente, sí. Pero a grandes rasgos, a una persona de mal carácter, iracunda, que siempre se enoja, que no debe comer, o que sí debe de comer para que le ayude a estos procesos emocionales, pues y de temperamento. Pues en general, o sea, hablando como en general de todo mundo, puedo decir que todo el mundo debe de bajarle el consumo de comidas procesadas, ¿no? ¿Y cuáles son las comidas procesadas? Pues las que son los más fáciles de encontrar en el Oxxo, en el súper, empaquetados, porque todo lo que viene muy, muy, muy empaquetado es ya como una memoria de comida, ya no es comida, ya lo han procesado con y luego... conservadores. Sí, lo han mandado a otro lugar donde otra vez lo procesan de otra forma, luego otra vez lo procesan de otra forma, y luego se estanca ahí en el súper, así por meses, ¿no? Entonces, en general puedo decir eso. Luego, de alguien que tiene mal carácter, pues depende de su constitución, porque los vatas se enojan diferente que los pitas, diferente que los kafas, ¿no? Y de acuerdo a cada persona. Por ejemplo, alguien con sobrepeso. Alguien con sobrepeso. Y enojón. Pues es que vemos más a detalle que eso. O sea, no puedo dar como una alimentación teórica hasta no ver la persona, porque también lo que hago es, en el Ayurveda tomamos el pulso, leemos la lengua. Y ¿Qué información se encuentra en la lengua? En la lengua se ve todo, se ve todos los órganos. Sí. Ajá, pero más que nada estamos viendo la digestión, sobre todo. Se puede ver en qué órgano quizás está inflamado con esa persona que está sobrepeso, que está enojado, y hay algunos alimentos específicos para cada órgano, ¿no? Que podemos decir, no, pues esto es tu hígado, bueno, esta sopa de betabel, y le vas a poner eneldo, le vas a poner hinojo fresco, y vas a comer más cilantro, el cilantro baja el fuego, pero depende de cada persona. Fíjate que tiene que ver con Hipócrates, que denominaba los caracteres, que se le llama carácter hipocrático, los dividió en 4. O sea, los linfáticos, que son los gorditos, los sanguíneos, los nerviosos y así, ¿no? Entonces tenía que ver mucho la estructura corporal, con este tipo de carácter, que los clasificó de esta manera en 4 partes. Sí. Pero el gordito, que es el linfático, que tiene que ver con las linfas y todo esto, pues es de figuras redondeadas, grandes, y también pues la comida, ¿no? Ahí el sanguíneo también tiene que ver mucho con la comida, que es el que le sigue, que no es gordito, pero está llenito, constitución ancha.
Sí, sí, más deportivo. Sí, en el Ayurveda, bueno, aunque son 3 doshas, hay 13 constituciones. Hay 13 constituciones porque hay gente que puede ser Vata, Pitta y Kapha, pero luego hay constituciones duales. Y adentro de las constituciones duales puede ser que, por ejemplo, alguien que es Vata Pitta, dual Vata Pitta, puede ser que esa persona tiene como dominante Vata o que tiene dominante Pitta o que tiene igualdad de los dos. Entonces son 3 constituciones adentro de esa constitución dual. Por eso hay 13, ¿no? Pero como para sumar, las personas vatas son de rasgos finos, son muy delgaditos y son las personas que cuando se emocionan, cuando se ponen como nerviosos, bajan de peso. De hecho es el nervioso en el carácter hipocrático, los delgaditos. Los delgaditos, y que tienden a ser hipocondriacos y ya es como aparenta su edad como de la tercera edad, ¿no? Aunque sean jóvenes. Sí, porque se reseca su piel y también en su circulación tienen las manos y los pies fríos. También se reseca el sistema nervioso, entonces son más nerviosos, más neuróticos, pueden también tener como más estreñimiento porque se reseca el colon, les da insomnio, pero esta constitución cuando está equilibrada son las personas con mucha energía y mucha motivación y que están como conectando a todo mundo porque quieren hacer todo. Entonces están aquí en el radio, pero luego también están ahí en el café y también son amigos de todas las empresas. Entonces van haciendo conexiones, son como los networkers. Y siempre están moviendo, hablan súper rápido, se mueven rápido. Sí, y pues sí, eso es como básicamente los que tienen mucho vata en su constitución. Y luego los pitas, como decías, del otro, ¿cómo se llama? El carácter hipocrático. Sí, hipocrático, son de rasgos medianos, todos medianos, sus caras, su estructura, sus huesos, hasta tienen como un poco de musculatura, como natural, aunque no hagan mucho deporte, pero casi siempre hacen deporte, porque son de ese carácter, son más de fuego, los pitas son de fuego, porque vata es aire y espacio, pita es más fuego, tiene un poco de líquido también los pitas, y ellos son los que cuando no están bien son los enojones. Sí, exacto. Y cuando están bien son los intelectuales, los líderes, las personas que pueden como los jefes, ¿no? Que pueden dirigir a todo mundo, pueden enfocarse bien. El neurótico, luego clasifica a Hipócrates porque son personas que empiezan a desarrollar musculatura a muy temprana edad, lo cual quiere decir psicológicamente que tuvieron que madurar. Algo pasó en su vida, ya sea que se hayan hecho cargo ellos de ellos mismos, de sus hermanos o de algo, que hayan tomado responsabilidades a temprana edad y entonces su cuerpo se empieza a manifestar de esa manera, con musculatura. Ah, ok. Sí, bueno, en el Ayurveda es diferente porque se reconoce que tu constitución pasa al momento de concepción, o sea, viene de tus papás y pasa a ese momento de tu concepción y que no cambia en toda tu vida. Lo que sí cambia es tu desequilibrio. Por ejemplo, hablaba de sentirme como más ansiosa en la Ciudad de México por lo seco que está acá y también la altura. Todo eso altera más a vata, ¿no? Y eso cambia, tu desequilibrio siempre cambia, pero tu constitución llega siendo como tu porcentaje elemental y eso no cambia, hasta que te mueras no cambia. Tú, por ejemplo, ¿qué eres? ¿Aire, fuego, tierra, agua? Yo soy constitución dual, soy vata pitta, igual de las dos. ¿Qué vendría siendo? Vata pitta, bueno, vata son los primeros dos que he hablado, todavía no llego a kapha. Okay. se habla siempre en ese orden, vata, pitta y kapha. Entonces, pues sí, vatas son, pues así, siempre soy delgada, si me pongo triste, bajo de peso, cuando estoy bien tengo mucha energía, pero cuando no estoy bien esa energía fuga,
y es como se convierta como más en ansiedad, ¿verdad? Pero tengo el otro lado de la intensidad de Pitta, ¿no? Que sí me ayuda como en la onda de trabajo, Pitta también son como los intelectuales que les gusta estudiar mucho, a veces son maestros, a veces están dando cursos, porque tienen como ese fuego de la mente muy desarrollada, ¿no? Y son un poco más deportistas, sí tengo ese extremo de Vata y Pitta en la temperatura de mi cuerpo. Por ejemplo, puedo ser muy friolenta y luego de repente, ¡ay, tengo mucho calor! Y estoy ya como sudando de esos extremos que es esa constitución dual. Por eso es personalizado la valoración que se hace, sí. Y en base a eso generar un equilibrio en la forma en que nos estamos alimentando y también de qué nos vamos a alimentar, ¿verdad? En la vida, en cómo escogemos, por ejemplo, cuándo hacer ejercicio, a qué hora del día hacer ejercicio. También eso es importante. También de acuerdo a la temperatura. De acuerdo a la temperatura de la constitución de la persona, también es importante, por ejemplo, qué tipo de ejercicio están haciendo, a qué horario lo están haciendo, cuánto trabajo están haciendo. Por ejemplo, los Vatas y Pittas, más que nada no tienen una constitución tan no tienen tanta resistencia como los Kaphas. Los Kaphas tienen mucha resistencia, pueden trabajar mucho, pueden hacer mucho deporte y no les hace mal, todo lo contrario, les da más energía. Pero los Vatas y Pittas no podemos exagerarlo, aunque queremos estar en nuestra constitución, querer ser más móvil, porque no tenemos esa tierra. Pero intentamos hacer mucho deporte y no nos sentimos bien. Nos lesionamos más, nos podemos cansar, podemos tener bajones de energía de esa forma. Y no tiene que ver nada con bajos carbohidratos. No, es la constitución. Es la constitución. Sí. Porque a lo mejor esa energía la utiliza, no solamente en el ámbito físico, sino en el intelectual y en el emocional, ¿no? Sí, exacto. A lo mejor la ocupa. No, es interesante verlo así, no lo había visto así. Pero sí, piensan mucho más, los Vatas piensan un montón. Y con las herramientas de Ayurveda, tanto como las medicinas en sí, la herbolaria, también con los cambios de estilo de vida y de alimentación, se sienten más en calma, se sienten más aterrizados y no están como dominados por esa constancia de pensamientos, ¿no? Bueno, hasta ahorita, ¿qué podríamos decir que es el Ayurveda? ¿Una ciencia, una filosofía? Es un arte de vivir. Un arte de... Es una ciencia védica y es la medicina tradicional de la India. Está muy conectada a la práctica de yoga. Por ejemplo, recetamos diferentes posturas de yoga a las personas que nos vienen a ver en una consulta de Ayurveda. También recetamos alimentación y cambios de estilo de vida. O sea, si alguien tiene insomnio, pero no se acuestan hasta las 4 de la mañana, decimos, no, pues es que estás tratando de forzar el tiempo de Vata. O sea, Vata es de 2 a 6 de la mañana. Entonces, ese tiempo no vas a poder dormir. Trata de dormirte antes de las 10 de la noche y lo vas a alcanzar. También haciendo las sugerencias ayurvédicas, como comer de acuerdo a tu constitución, comer de acuerdo a Vata, quizás hacer un automasaje con un aceite específico. Hay muchos como rutinas ayurvédicas que se dan. Cambiar los hábitos que se pueden volver vicios, o a esas personas que no se acoplan a los horarios o que son muy nocturnas, pues a lo mejor necesitan irse a vivir a Europa y en lugar de eso es precisamente estas recomendaciones, ¿no? Porque hay quienes dicen, no, a lo mejor yo debería estar en China o en Europa porque no me acostumbro a estos horarios. Canalizar su energía, que no les permite dormir en los horarios que deberían de dormir y que van a ser benéficos para su cuerpo, entonces requiere de cambiar esos hábitos. De cambiarlo. Y toma tiempo, ¿no? No es de un día al otro.
lo que nos aporta Ayurveda muchas veces toma años incorporarlo. A lo mejor lo empezamos a escuchar o a leer y hacemos quizás 1 o 2 cambios de estilo de vida, ¿no? Quizás como pues yo empecé limpiándome la lengua. Bueno, voy a limpiarme la lengua, ¿no? Y luego empecé a limpiarme las fosas nasales, que se llaman neti. ¿Cómo se limpia la lengua? Con una limpialenguas. ¿Sí? Sí. O sea, no con el cepillo de dientes. No, con el cepillo de dientes. El cepillo de dientes te irrita Okay. la lengua. Entonces, es más que nada, lo mejor es una limpialenguas de cobre, que es como un arco, y se va de atrás hacia adelante, y vas quitando esa mucosidad que se llama ama. Es como una sustancia tóxica que genera el cuerpo al no digerir 100% la comida. Entonces lo quitamos, y eso también nos da como un masaje en la lengua para estimular los diferentes órganos que están representados ahí en la lengua. ¿Y cada cuándo se requiere hacer esa limpieza de lengua? Todos los días. ¿Diario igual que Sí, los dientes? es como lo pones ahí con tu cepillo de dientes y lo vas haciendo cada vez que te limpias los dientes. ¿Y la nariz? La nariz depende de la constitución. Yo tengo una constitución más seca. Delgada. Ajá, pero seca. Entonces no me tapo. Lo hago cuando me da gripa, cuando me tapo porque tengo un catarro. Pero la gente CAFA, que todavía me falta hablar de CAFA, ahorita voy a hablar de CAFA. La gente CAFA tiene mucha mucosidad. Ellos siempre tienen mucosidad en la garganta, siempre tienen mucosidad que se están tapando, que no pueden respirar bien. Luego roncan porque no pueden respirar bien en la noche. Ellos lo pueden hacer diario, pueden limpiarse la nariz diario. Y pues los que practican yoga también sabemos que lo que hace eso es que al momento de practicar pranayama, que son los ejercicios de respiración, vas a sentir muchísimo más los efectos porque está limpio las fosas nasales. Ok, sí, eso de taparse los orificios. Sí, Nadi Shodhana, todos los ejercicios de pranayama se sienten mejor cuando literalmente puedes respirar, porque muchas personas van por la vida sin poder respirar. Entonces es muy saludable limpiarse la lengua y limpiarse la nariz. Sí, y dependiendo de la constitución, ¿no? Porque una persona que es muy seca no le va a hacer bien limpiarse la nariz todos los días, ¿no? En ese caso se usa nasia, que son como gotas nasales para lubricar las fosas nasales, porque ellos necesitan lubricación, no tanto limpieza. Y bueno, pues para no dejar a Kapha ahí volando, Kapha es la constitución más robusta. O sea, Vata es la delgadita, Pitta es la mediana, como más deportiva también, y Kapha son los robustos. Tienen huesos más gruesos y suelen subir de peso, especialmente cuando se ponen emocionales. Ellos se pueden subir de peso cuando están tristes, cuando están ansiosos, sin cambios de alimentación, solo su estado anímico. Y ellos van un poco más lentos porque como son más de agua y tierra, hablan más lento, caminan más lento, también en sus cuerpos tienen más lubricación, entonces tienen la piel hermosa, tienen el cabello muy bonito, no les falta esa grasa, o sea, no están secos, ¿no? Y tampoco se molestan tanto como los pitas, son más calmados. De hecho, de todas las constituciones, es la constitución que le está diciendo a todo el mundo, ¡ay, no pasa nada, relájense! Es ese amigo que te da la confianza, ¿no? De que tienen sus rutinas también muy marcadas. Cuando están equilibrados son como los más serenos, pero cuando están desequilibrados son los perezosos, como que no avanzan, saben los cambios que tienen que hacer en sus vidas personales o en sus vidas laborales, pero no logran hacerlo porque se estanca ese lago que estábamos hablando del agua, el agua estancada. Cuando se estanca ahí es cuando se sienten
como letárgicos, son más letárgicos cuando están desequilibrados, como deprimidos. Muy bien, y te falta uno solamente. Entonces. No, son tres. Son tres. Son tres. Bueno, son tres doshas. Pero entonces este último es el que podría irse a lo que es el linfático. Que es sí, exacto. Es que tienen todos los rasgos más redondos y sí suelen subir de peso. Sí, sí, igual son de carácter, por ejemplo, en la morfopsicología, lectura de rostro, la ondulación es buena porque es adaptabilidad y todo eso. La redondez ya es como una pelota la cual puedes manipular. Son personas que sí te dicen que sí a todo. Vamos a tal lugar, sí, no, es como una pelota que la diriges hacia donde tú quieres. Sí. Manipulables, moldeables. Sí, son apoyadores. Sí. Apoyan, son muy de apoyo. Ok, entonces comprende estos dos rasgos que puede tender también entonces a excederse de peso. Sí, y bueno, ellos ven a los vatas y los pitas con mucha admiración porque quieren esa cantidad de energía y las personas que hablan rápido y que tienen como la valentía de hacer cosas nuevas. Los Kaphas no son de cosas nuevas, son así de que, pero ya estoy cómodo, mejor me quedo aquí, ¿no? Y luego pues muchos de los, especialmente de constitución Vata, ve a los Kaphas y dicen, ay, quiero estar así todo relajado siempre, sin preocupación, ¿no? O sea, todos están como viendo al otro un poco de la parte que quieren, pero no hay constitución que es superior ni inferior. Pues estamos viendo que es una forma de vida ya cuando entonces te adentras en este camino de la Ayurveda. ¿Cómo puede empezar alguien que desconoce? ¿A dónde se puede acercar? ¿Cómo empieza a saber? No sé si tiene que tener un guía, alguien que lo vaya llevando, que le haga el análisis, el estudio para saber, para ubicarlo sí, en el punto en el que se encuentra. Si quieren entender su constitución, sí hay que ir a una consulta ayurvédica. Y lo que hacemos en una consulta ayurvédica es 1 hora y media de preguntar muchas cosas, tomar el pulso, leer la lengua, analizar todo lo físico, también el comportamiento de la persona. ¿Esas preguntas tendrán que ver con sus hábitos? Tienen que ver con los patrones de toda su vida. Conductas, hábitos, Todo su digestión, muy detallada. También tiene que ver con patrón de peso, patrón de temperatura, de sueño, muchas cosas. Es mucha información que vamos ahí recibiendo y de acuerdo a esa información sacamos la constitución, el desequilibrio y ahí van las sugerencias que están de acuerdo a eso. Pues lo otro, si las personas todavía no saben si quieren una consulta, es leer libros sobre la Ayurveda, también tomar cursos. Yo a veces doy cursos, como les digo, mini cursos, porque nomás hacemos como rutinas de acuerdo a la temporada. Por ejemplo, ahorita es la temporada de primavera, entonces hacemos puras rutinas ayurvédicas de acuerdo a la primavera, ¿no? Y son como divertidos, pero no es como súper teorítico como leer un libro o como una consulta que es más a profundidad. Sí, pero sí es todo un mundo fascinante que lo que ayuda es llevar a la persona de acuerdo a dónde está su naturaleza y luego esa naturaleza se cura ellos mismos, o sea, ellos ya empiezan a desaparecer esas síntomas, solo como guiándoles de acuerdo a su constitución y su desequilibrio. Pues sí, a veces preguntan ahora, en la actualidad, ¿quieres sanar? Entonces tienes que estar dispuesto o renunciar a todo aquello que te enfermó, ¿no? Estos hábitos, estos hábitos alimenticios principalmente y costumbres que tenemos, como desvelarnos, no dormir a nuestras horas, hacer ejercicios a lo mejor en los horarios que no son propicios también, que no nos favorecen y que a lo mejor nos van a generar lo contrario, ¿no? Sí, y es difícil encontrar gente, bueno, me ha sido difícil, ahora ya encontré gente que sí quiere cambiar, especialmente esta mudanza que hice soy de Estados Unidos, ya viviendo en México, veo que también la gente de México, creo que
tienen una memoria genética de como la Ayurveda que existía aquí, y no es tan difícil al darles consejos, como que dicen, sí, lo entiendo perfectamente, lo voy a intentar, y ya empiezan a hacer esos cambios. Pero es otra cosa Estados Unidos, decirle así como que aquí está la responsabilidad de tu salud, es como que, ay no, y se me hizo como más difícil allá, pero aquí siento que la gente está más abierta por esa memoria genética, especialmente la gente que ya anda en este desarrollamiento de conciencia, ¿no? Porque a final de cuentas, la Ayurveda, la meta de la Ayurveda es desarrollar la conciencia, pero a través de la salud. Tengo un maestro que nos decía que la iluminación es el despertar con energía, poder ir al baño bien, sin problemas, el poder ir a acostarse a una buena hora y poder dormir bien. O sea, él decía, la verdad es la iluminación, porque eso quiere decir que ya has alcanzado el equilibrio entre tus 5 elementos y tu conciencia ya está familiarizándose con esa naturaleza cósmica que está dentro de cada nosotros. Pues sí, es la coherencia, ¿no? Ser coherente en todos los aspectos, porque de pronto es como angustiante o preocupante enterarse de que el gran maestro no sé qué tiene cáncer. ¿Cómo? Si es el maestro, bueno, es un ser humano, tiene cáncer, ¿no? Pero entonces tienes razón, hay mucha gente que se adentra a caminos, se afilia a caminos espirituales, religiones, etcétera, etcétera, y no está dispuesta o no se da cuenta que tiene que renunciar a hábitos que considera normales, porque dejar la comida o lo que les gusta comer para una gente, hay personas que te van a decir, no, yo me voy a morir comiendo lo que a mí me gusta. Entonces somos muy necios, muy cabezones de decir, a mí me gusta comer así, yo voy a comer así, y piensa mucha gente que se da esos gustos de comer pues excesos de comidas, se da esos gustos y sabe que esto le ocasiona una enfermedad y no está dispuesto a dejar de comer así. Entonces eso es complicado. Sí, sí, sí. Pero ya en un camino espiritual de repente hay mucha incoherencia, ¿no? En que la forma en que nos alimentamos. Pues bueno, estamos llegando a la recta final. Iris, claro, claro. Muchas gracias. Yo sé que hay mucho que hablar. Sí, no, pues estoy muy agradecida de este tiempo. Una frase que nos dejes de lo que es el Ayurveda, claro, que la gente cuando la lea puede decir, pues sí. Voy a ello. Les voy a compartir una frase de Robert Svoboda, que fue la primera persona del occidental que se hizo doctor ayurvédico. Y él dice que desde el inicio del tiempo ningún doctor ha curado al paciente y jamás lo hará, porque solo la naturaleza puede curar. Entonces ahí vemos otra perspectiva, ¿no? Sí, ese religare, no solo es religioso, religarse también con la naturaleza, con lo que es natural, con lo que es así. Sí. Sencillo, sin procesos. Que no tiene la mano del hombre, que no tiene químicos, que no ¿qué tanto daño le hace el químico al cuerpo? ¿O es lo que nos tiene en la situación a las personas de ciudades actualmente en esta situación? Sí, lo que decimos en el Ayurveda es que hay que subir el sistema inmune para que no nos afecte tanto. Y obviamente también cambiar nuestro estilo de vida para no generar toda esa toxicidad en el medio ambiente, especialmente aquí pues es el aire, ¿verdad? Pero en todo el medio ambiente. Sí. Entonces fíjense, hay que tomar en cuenta esto, porque persona tóxica a lo mejor también empieza por alimentación tóxica. Absolutamente, empieza Iris, ahí. Muchas gusto, muchas gracias por tenerme. Gracias por tu tiempo, muy agradecida. por platicar. Muchas gracias.
Y bueno, llegamos al final de Ser, Saber y Hacer. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, estamos ahí en las redes sociales, en Instagram, en Facebook. Denle like a la página y sobre todo compartan estos temas, que para esto se hace, para que más gente esté informada sobre estas temáticas que tienen que ver, como bien lo dijo Iris, con el desarrollo del ser, de la conciencia principalmente. Nos vemos hasta la próxima.